realmente este mensaje creo que puede cambiar la vida de una persona. ¿Cuántos de los que están aquí saben que nosotros somos el producto de las decisiones que tomamos en el pasado? No, parece que usted se fue. ¿Cuántos sabemos que hoy estamos viviendo las consecuencias de las decisiones que tomamos en el pasado? Porque la vida se trata de decisiones. La vida, repito, se trata de decisiones que tú y yo tomamos. Lamentablemente hay personas que toman decisiones a la ligera. Lamentablemente hay personas que toman decisiones en un momento de emoción, sea de alegría o sea de ira. Pero muchas veces tomamos decisiones que están atadas al almatismo, a las emociones. Pero el deseo de Dios es que nuestras decisiones sean tomadas por la guianza del Espíritu Santo de Dios. En el mundo actualmente vemos que este mundo está lleno de tinieblas. Y como vivimos en un mundo lleno de tinieblas, vemos que en este tiempo vivimos en un mundo de inseguridad, de temor, donde muchas veces escuchamos diferentes voces. Voces que te dicen: ten cuidado, ya no te pares en la puerta de tu casa, porque cuando tú menos pienses te van a robar, te van a asaltar. Mira, ya no puedes salir a la calle porque te puede caer un balazo accidentalmente y te puede quitar la vida a ti, a tus hijos. Siempre hay voces que nos quieren llenar de inseguridad, nos quieren llenar de miedo, nos quieren llenar de pánico. Pero el deseo de Dios es que no te dejes guiar por ninguna de esas voces. ¿Sabes por qué? La Biblia dice que el impío corre sin que su enemigo lo siga, pero los justos tenemos. ¿Cuántos justos hay aquí? ¿Cuántos han sido justificados por el poder de la sangre de Cristo? Los justos podemos caminar seguros, podemos caminar tranquilos. Yo tengo 41 años de vida y yo puedo asegurarle que yo aquí en el Callao muchas veces salgo de la iglesia y me voy al mercado de Cochrane. Y muchas veces me siento a comerme. A mí me gusta mucho una señora que vende ahí una papa, una causa. Hay una señora y a veces me gusta irme para allá y me siento. A veces me reconocen: pastor, hola, ¿cómo está? Y me siento, me pongo a orar por la gente. Y nunca ando mirando a la derecha, mirando a la izquierda, mirando a ver. Pero hoy hay gente, mis hermanos, que por andar escuchando voces extrañas, por andar escuchando comentarios incorrectos, por estar escuchando palabras que no te edifican, muchas veces caminas con miedo, caminas con inseguridad, caminas con temor. Yo no sé cuántos saben, mi hermano, pero otra de las armas que usa Satanás, muy aparte de la ignorancia, muy aparte de la mentira, otra de las armas que usa el diablo es el temor. El infierno usa el temor. ¿Sabe por qué? Porque así como la fe es como un imán, porque la fe tiene el poder de atraer todo lo bueno. Yo no sé cuántos saben que la fe es como un imán que tiene el poder de atraer todo lo bueno que Dios tiene para tu vida. Pero el temor es lo mismo. El temor es muy poderoso. Por eso el diablo usa el miedo. ¿Para qué? Para que cuando el hombre tema, el hombre comience a traer cosas malas en tu vida. Por eso que hay gente, mi hermano, que anda viviendo de desgracia en desgracia, que anda viviendo de accidente en ruina, en fracaso. ¿Por qué? Porque caminas en miedo, caminas en temor. Pero qué diferencia hay con alguien que puede escuchar la voz de Dios, que puede escuchar la voz de Dios en medio de la dificultad, en medio de la crisis, en medio de la adversidad. Tú escuchas la voz de Dios que te dice: hijo, ten paz, ten tranquilidad, porque yo estoy contigo. Yo he mandado mis ángeles para que te guarden. Yo he mandado mis ángeles para que te rodeen, porque los ángeles de Jehová acampan alrededor de los que aman a Dios y los defiende. Yo no sé cuántos pueden decir amén en esta hora. Oiga, es algo tremendo. No todos tienen la facultad de poder escuchar a Dios en medio de la tormenta. Por eso la Biblia dice que en una de las oportunidades, que cuando Pablo había sido arrestado, no por hacer lo malo, sino por predicar el evangelio, había sido arrestado y estaba navegando en alta mar. Y dice que estando en alta mar vino una tempestad muy fuerte. Mi hermano, los vientos y los mares se unieron para querer volcar aquella embarcación. Y Pablo estaba en esa embarcación, estaba encarcelado, siendo llevado a Roma, si no me equivoco, por causa del evangelio.
Y en medio de la tempestad, dice la Biblia que Pablo escuchó la voz de Dios. Hay muchos que en la tempestad no han desarrollado la capacidad de oír la voz de Dios. Porque muchos en la tempestad más es lo que escuchan, lo que la gente habla, lo que la gente dice. Deja de estar escuchando palabras que no debes oír. Deja de estar escuchando voces que no debes oír. Porque en medio de la tempestad Dios te quiere hablar. Dios le dice a Pablo: no te preocupes, la embarcación se va a volcar, pero ninguna de las vidas que están en el barco van a morir, sino que yo he decidido preservarte la vida, porque yo tengo un gran propósito contigo. Yo no sé cuántos creen que vas a escuchar la voz de Dios en medio de la tempestad, en medio de la prueba, en medio de la crisis. ¿Alguien puede decir amén en esta noche? Oh, Dios mío. ¿Alguien está comenzando a ser bendecido ahora? Siempre hay voces que te dicen: mira, y peor cuando los expertos hablan. Peor cuando los expertos hablan. Porque los expertos te dicen: señora, ya no hay nada más que hacer con usted. Ya no hay nada más que hacer. Lo llevas a un médico, no hay nada que hacer. Vas a otro médico, no hay nada que hacer. Solo tenga calidad de vida y espere la muerte. Y vas a un experto, a otro experto y a otro experto. Y cuando ya no tienes más esperanza, dice: ahora voy a ver lo que Dios dice. Ahora voy a escuchar lo que Dios dice. Mi hermano, te equivocaste. Dios no puede ser tu última opción. Dios no puede ser tu última alternativa. Dios tiene que ser la prioridad por encima de todo. Porque los expertos están limitados, mi hermano, a la ciencia. Los expertos están limitados a lo que sus ojos ven, a lo que su educación le dice, a lo que le dice, mi hermano, la educación que ellos llevaron. Pero hay un Dios que está por encima de toda ciencia. Hay un Dios que está por encima de todo conocimiento humano, de toda sabiduría humana. Que aunque los demás te digan que no hay nada más que hacer, hay un Dios que tiene una palabra que está por encima de todo, que te dice: tú te vas a levantar de esa enfermedad, tú te vas a salir de esa deuda, tú vas a salir de esa crisis matrimonial. Yo voy a restaurar a tus hijos. Hay alguien que quiere oír la voz de Dios por encima de otras voces. Alguien puede decir amén en esta noche. Ay, papá. ¿Qué te dice el abogado? Que el juicio se perdió. ¿Qué te dice el profesor del colegio de tus hijos? Que tienes que cambiar a tus hijos del colegio. Usted no se imagina de cuántos colegios a mi hijo no lo quisieron recibir. Oh, Dios mío. Eso fue para mí muy duro. Que mi último hijo, mi esposa, tenga que ir de colegio a colegio. Y todos le decían: no, señora, su hijo no puede estar aquí, busque el otro colegio. Y mi esposa venía a decirme: amor, nadie quiere recibir a nuestro hijo. Y yo le dije: lo que pasa es que ellos no pueden ver lo que tú y yo no vemos. Si supieran que ese niño va a ser el próximo evangelista de esta nación, si supieran que ese niño va a ser el próximo hombre que Dios va a usar con milagros, señales y prodigios. No permitas que lo que te está hablando el profesor de tus hijos, que es un ignorante, que es un inútil, que es un rebelde, que es un testarudo. Tú dile: doctor, tú dile: profesor, usted puede decir todo lo que quiera, pero yo tengo una palabra de parte de Dios. A mí Dios me dijo otra cosa de mi hijo. A mí Dios me dijo otra cosa de mi hija. A mí Dios me dijo otra cosa de mi matrimonio. A mí Dios me dijo otra cosa de mi salud. Hay alguien que quiere primar la voz de Dios por encima de cualquier voz. Hay alguien que quiere darle el primer lugar a Dios por encima de todo. Es importante que tú y yo escuchemos la voz de Dios. Lamentablemente hay personas que dicen escuchar la voz de Dios, pero no la escuchan. Por eso que hoy vas a salir de este lugar siendo activado en tus sentidos espirituales para escuchar la voz de Dios. Hay personas que en algún momento han dicho: porque así dice el Señor, porque Dios me habló esto, porque Dios me mostró tal cosa, porque Dios me habló tal cosa. Y han tomado el nombre de Dios en vano, han tomado la palabra de Dios en vano, sin darse cuenta
de que uno de los pecados que Dios odia es la mentira y es el tomar el nombre de Dios en vano. Nunca se te ocurra decir, así dice Dios, cuando Dios a ti no te ha dicho nada. Nunca se te ocurra decir, es que Dios a mí me habló, es que a mí Dios me mostró, es que Dios a mí me dijo, cuando Dios nunca te habló nada. La palabra del Señor nos habla en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 7, dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará a Dios por inocente. En otra traducción dice, porque Dios no te tomará por inocente. Usted no puede decir, es que fue emoción, es que yo lo dije por fe, es que yo lo hablé por fe. Estás equivocado, porque por cada palabra que salió de tu boca, el Señor te va a pedir cuentas en el día de juicio. Así que mejor di como decía Pablo: no lo dice el Señor, sino que lo digo yo por vía de concesión, decía Pablo. No es que la Biblia lo diga, no es que el Señor me dijo, sino que yo lo digo por vía de concesión. Por como apóstol de Jesucristo, yo les recomiendo tal cosa. Tú como persona, como hijo de Dios, puedes hablarle a alguien con autoridad, conforme tú has leído, conforme tú has estudiado. Pero cuando tú dices, así dice el Señor, ¿sabes quién es el primero en voltear? Es el diablo. Cuando el diablo escucha, así dice el Señor, el diablo y los demonios, ¡pum!, voltean. Dice, a ver, ¿quién es? ¿Quién está diciendo eso? ¿Quién está hablando que así dice el Señor? Porque el diablo sabe que Dios no tomará por inocente al que tome el nombre del Señor en vano. ¿Está aquí conmigo? Ya se fue. Entonces mira a alguien que está al lado, dile, no utilices el nombre de Dios en vano. No porque haya personas que usen el nombre de Dios en vano, no quiere decir que no existan personas genuinas en Dios, que sepan oír la voz de Dios y que hablen lo que Él les dice. Sí, existen personas que pueden escuchar la voz de Dios y que Dios les habla de muchas maneras. Porque ¿cuántos saben que Dios tiene diferentes formas de comunicarse con sus hijos? ¿Cuántos saben que Dios tiene de diferentes maneras de comunicarse con sus criaturas? Hay muchas formas en las que Dios se comunica. Y no porque haya personas que tomen el nombre de Dios en vano, quiere decir que no haya personas genuinas que sí hablen de parte del Señor. Entonces nosotros tenemos que ser conscientes que necesitamos escuchar la voz de Dios, porque sabemos que hay decisiones importantes que necesitamos tomar en la vida. Si tú hubieras aprendido a escuchar la voz de Dios hace años atrás, no hubieras perdido tiempo con gente que nunca debiste haber perdido tiempo con ellos. Usted no me está ayudando. Si usted hubiera aprendido a escuchar la voz de Dios y hubiera escuchado la voz de Dios de una forma audible o con un testimonio interior o a través de la conciencia, porque Dios usa la conciencia a veces de un hombre para hablarle. Si tú hubieras aprendido a oír la voz de Dios, te hubieras evitado grandes problemas y grandes discusiones en tu vida. Te hubieras evitado perder tanto dinero. Hubieras dejado de perder dinero, no hubieras perdido trabajos, no hubieras perdido relaciones importantes. Pero como muchas veces hemos hecho más caso a lo que los demás dicen, le hemos dado más importancia a lo que los demás. Y diga, doctor, ¿usted qué dice? O abogado, ¿usted qué opina? Te voy a decir algo, el abogado te puede decir lo que quiera, pero tú no vas a hacer lo que el abogado te dice. Tú tienes que decirle, lo siento, doctor, pero déjeme consultar con Dios. Porque la Biblia dice que cuando David fue atacado por sus enemigos y se llevaron a su esposa, se llevaron a sus hijos y se llevaron la familia de todos sus soldados, dice que sus soldados vinieron, incluso
a quererle quitar la vida de David, porque se vieron expuestos a la mano de sus enemigos. Pero dice la palabra que David, al verse vulnerable, dobló su rodilla y dijo: espérense, muchachos, quédense tranquilo, porque yo voy a consultar a Jehová de este asunto. Él me tiene que decir lo que yo voy a hacer. Y se metió al lugar secreto, se puso a orar, y el Señor le dijo a David: David, no temas, porque tú alcanzarás a tus enemigos. Levántate pues tú con tus soldados y ve y pelea, porque alcanzarás a tus enemigos y le quitarás todo lo que ellos te quitaron. Y no solamente eso, sino que voy a restituir todo lo que el diablo te quitó. Yo no sé cuántos pueden decir amén en esta hora, pero el diablo tiene que saber que cuando hay un hombre y hay una mujer que escucha la voz de Dios, el diablo puede cantar victoria, el diablo puede celebrar tu derrota, pero lo que el diablo no sabe es que Dios todavía no ha terminado la obra contigo. Alguien puede decir amén en esta hora. Díselo, hija. Mira a alguien que está al lado y dile con cara de profeta, dile: no puedes tomar decisiones. No puedes tomar decisiones. Vamos, míralo con cara de profeta, dile: no puedes tomar decisiones. No puedes tomar decisiones basadas en las decisiones u opiniones de otras personas, ni por las experiencias del pasado, ni por el conocimiento que tengas, sino que tus decisiones tienen que ser tomadas por haber oído la voz de Dios. No sé si alguien me está escuchando lo que estoy hablando. Mira, el escenario en el que hoy vives puede ser muy terrible, puede ser muy desolador, muy triste. El escenario en el que tú estás hoy puede decir que ya no hay esperanza para ti. Pero cuando uno escuchó la voz de Dios, uno sabe esperar. Mira a alguien que está al lado, dile: la paciencia. Dile: la paciencia es lo que tiene todo hombre y toda mujer que un día escuchó la voz de Dios, porque sabe que lo que Dios te habló, Él lo va a cumplir. Si no, pregúntenle a Daniel, que cuando lo tiraron al foso de los leones, dice que Dios mandó su ángel para cerrarle el hocico a los leones. Pero dice que Darío, el hijo de Nabucodonosor, va y le dice: oh Daniel, Jehová tu Dios ha mandado a su ángel para guardarte de las garras de los leones y del fondo del hueco donde estaba Daniel en oscuridad y con dos gatitos que estaban ahí durmiendo. Del fondo escucha la voz del rey y le dice: oh rey, viva para siempre. Jehová su Dios mandó su ángel y me guardó de las garras de los leones, porque yo nada malo he hecho. Y por cuanto yo sé que nada malo he hecho, yo sé que lo que Dios me ha prometido, yo sé que Él lo va a cumplir. Hay alguien que puede decir amén en esta hora. Espera pacientemente, confía en Dios, porque lo que Él te habló, Él lo va a cumplir. Porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, sino que las promesas de Dios son el sí y son el amén en su perfecta voluntad. Alguien puede decir amén en esta hora. Si se lo va a Dios, déselo fuerte. Mira a alguien que está al lado y dile: Dios tiene un gran deseo de comunicarse contigo. ¿Hace cuánto tiempo no hablas con Dios?
Dios tiene el deseo de comunicarse contigo. Él tiene una conversación pendiente con alguien aquí. Te hablo y no me escuchas. Te muestro cosas y no me das tiempo. ¿Cómo quieres que haga? Dice el Señor. Tengo una conversación contigo, que de esa conversación depende que tu propósito y tu destino sea desatado. Porque ¿sabe por qué Dios quiere hablar contigo? Porque Él tiene planes, porque Él tiene proyectos, porque Él tiene un propósito con tu vida. Pero eso no se puede cumplir si tú no te sientas a hablar con Él. ¿Sabe? Yo siempre hablo con Dios, pero hay momentos que yo tengo comunicación con Él de una manera muy profunda y muy extensa. Te podría contar tantos testimonios, pero ha habido momentos donde le he dicho: Señor, yo te sirvo porque sucede tal cosa. Si yo te sirvo desde los días de mi juventud, he consagrado mi vida para ti. Y hablo con Él y le digo: Padre, ¿por qué? Enséñame, Señor, el cómo debo salir o qué debo hacer en esta situación. Y ha habido momentos en el que Dios me ha dicho: todavía no he terminado, todavía no he acabado. No saques conclusiones, mi hermano, mi amigo que estás aquí. No saques conclusiones por lo que hoy tú ves, por lo que hoy tú vives. Dios todavía no ha acabado la obra contigo. Él aún no ha terminado. Ha habido momentos donde he visto a Dios manifestarse en el último momento. En el último momento. Y me ha dejado sorprendido. Y yo le digo: definitivamente tú sabes lo que haces, Señor. Es que la mente del hombre es tan pequeña. Es que no podemos entender cómo Dios trabaja. Dice en Hebreos capítulo 1 versículo 1 y 2: y Dios, habiendo hablado muchas veces, diga conmigo, muchas veces. ¿Cuántas veces ha hablado Dios? ¿Cuántas veces ha hablado Dios? Y ahora mira a tu hermano que está al lado, dile: ¿y ahora? ¿Y qué esperas? Dile: ¿y qué esperas? Si Él te habla muchas veces. Y habiendo hablado Dios muchas veces y muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, y en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Vemos que Dios nos ha hablado de muchas maneras y nos ha hablado muchas veces. Vamos a ver cómo Dios le habló a hombres y mujeres, si me alcanza el tiempo, de cómo Dios le habló a tantas personas de una manera tan real, tan tangible, tan palpable, tan audible. Cuando tú vas a la Biblia, en el libro de Éxodo capítulo 3 versículo 14, vamos a hablar de un hombre que cuando llega a hablarle a la gente de parte de Dios, lo único que la gente pensaba era en el pasado de ese hombre. Porque cuando tú vienes a hablar de parte de Dios, la gente lo primero que recuerda es tu pasado. La gente sabía que él había sido, en algún momento cometió asesinato, en algún momento le quitó la vida a una persona y fue prófugo de la justicia. Pero Dios había escogido a ese hombre para convertirlo en un libertador. Ahora no me preguntes por qué. ¿Por qué Dios tiene que usar a un asesino? ¿Por qué Dios tiene que usar a una persona que un día cometió un error, que un día se equivocó? Yo no sé por qué, pero lo único que yo sé es que Dios usa los vil y lo menospreciado de este mundo. ¿Y sabes por qué Dios lo usa, lo vil y lo menospreciado? Para que el día que Dios lo use y Dios lo levante, nunca se acuerde, nunca se olvide ese hombre, nunca se olvide esa mujer de a dónde el Señor lo sacó.
Y este hombre es nada más y nada menos que Moisés. El hombre que a la edad de 40 años quiso hacer justicia por sus propias manos, porque vio a un egipcio maltratar a un hebreo, y con ánimo de querer hacer justicia se le fue la mano y lo mata a un egipcio. La misma gente que él defendió fue la misma gente que después le dijo: ¿qué? ¿Nos quieres matar como mataste al egipcio? La misma gente que él defendió fue la misma gente que le dijo: ¿qué? ¿Quieres matarnos como mataste al egipcio? Por eso que Moisés, al encontrarse en esa situación, se fue corriendo de Egipto. A los 40 años salió de la casa de Faraón y se fue a vivir en el desierto. Y ahí en el desierto, durante 40 años conoció a Dios. Y ahí el Señor le habló. Y ahí el Señor lo preparó. Y ahí el Señor le equipó. Dice en Éxodo 3:14 que Dios le habla a Moisés cara a cara, sin intermediario alguno. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y añadió: así dirás, le dice Dios, así dirás. ¿Sabes por qué le dice así dirás? Porque cuando Dios le habla a una persona, lo que Dios espera es que tú hagas lo que Él te manda hacer. Lo que Él espera es que tú obedezcas a lo que Él te dijo. Y Dios te dice: y así dirás a la deuda, y así dirás a la enfermedad, y así le dirás a la inseguridad, y así le dirás a la crisis. Y porque alguien que ha hablado con Dios le dice a la crisis, le dice a la deuda: yo no voy a morir endeudado, yo no voy a morir en pobreza, yo no voy a morir en... Yo no sé si está aquí conmigo. Cuando alguien escucha la voz de Dios, le dice a la enfermedad: así dirás a la enfermedad, yo no voy a morir prematuramente, yo no voy a morir en un hospital solo, no, yo voy a morir el día que Dios determine que yo vaya a su presencia. Porque alguien que escucha la voz de Dios habla de parte de Dios para obedecer lo que Dios le está mandando. ¿Sabe lo que debe esperar una persona que obedezca a Dios? Cuando tú oyes la voz de Dios, Dios espera que obedezcas. ¿Sabes lo que prosigue después de la obediencia? Es que Dios respalde lo que has hablado de parte de Dios. Todo lo que hablaste, si Dios no lo respaldó, es porque Dios nunca te lo dijo. No pienses que las buenas intenciones, no esperes que hacer las cosas por misericordia quieren decir que necesariamente Dios lo respalda. Porque hay gente que dice: no, es que yo siento pena, es que yo siento tristeza, es que yo siento compasión. Está bien, lo has hecho. Esa obra que has hecho tendrá su propia recompensa, que la admiración de la gente, las palmas de las personas, el amor de la gente. Pero cuando tú haces algo que Dios te manda, a ti no te importa lo que la gente te diga. Cuando Dios te habla para que hagas algo de parte de Él, tú no estás pensando si la gente te reconoce, si te aplauda, si te quiere. Lo que tú estás esperando es que Dios respalde lo que tú estás diciendo. Que el cielo celebre tu obediencia. Y Dios le dice a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: yo soy es el que me ha enviado. Yo soy es el que me ha enviado. Qué poderoso es cuando alguien es enviado por Dios para hacer lo que Dios te dice. Mi amigo, nunca te mandes a hacer algo que Dios no te haya enviado. Nunca te pongas a tocar un instrumento si Dios no te envió. Nunca te pongas a cantar si Dios a ti no te habló y no te envió. Nunca te pongas a hacer algo si Dios no te respalda. Porque toda persona que le sirve a Dios sabe que cuando tú le sirves a Dios en algo, estás expuesto constantemente a una guerra espiritual. Y sabes que cuando tú haces algo de parte de Dios, el primer
primero que se te va a levantar es Satanás y los demonios. Pero cuando el diablo ve que tú no te enviaste solo, sino que Dios le habló a tu pastor, Dios le habló a tu líder, Dios le habló a alguien, Dios te habló a ti para hacer lo que Dios te dijo que dijera, pues el diablo no te puede tocar, porque hay un envío, hay una comisión, hay un respaldo que viene del cielo. Alguien puede decir amén en esta hora. No te mandes a abrir una empresa que Dios no te envió. No intentes irte a otro país a vivir si Dios no te envió. No te intentes hacer un negocio y asociarte con alguien si a ti Dios no te habló primero. Te vas a ahorrar tiempo, dinero y problemas. Usted no se imagina cuánto temor siento en no hacer lo que yo quiero, sino en hacer lo que Dios quiere que yo haga. Yo no quiero hacer mi voluntad, porque la voluntad buena, agradable y perfecta no es la mía. Tú puedes tener buena voluntad, pero eso no quiere decir que sea buena, porque la buena, agradable y perfecta es la de Dios. Dios le habló a otro hombre llamado Samuel, el producto de una mujer estéril, el producto de una mujer que no podía tener hijos, pero que fue a la casa de Dios y se humilló delante del Señor. Dice primera de Samuel capítulo 3 versículo 10. ¿Y qué dice? Y vino Jehová, ¿y qué hizo? ¿Qué hizo el Señor? Se paró. ¿Delante de quién se paró? Escuche, Dios no se mueve por tu necesidad. Dios no se mueve por tus lágrimas. Dios no se mueve por tus frustraciones, por tu impotencia. Dios dice, yo estoy aquí. Yo estoy aquí. Pero yo me voy a mover cuando tú te muevas. ¿Tú quieres que yo haga algo? Yo en el Antiguo Testamento, yo los guiaba a todos con una columna de nube y una columna de fuego. Pero ahora yo no voy a ser el que voy a ir delante de ustedes, sino que yo ahora estaré en ustedes. Y todo lo que ustedes hagan después de haber oído mi voz, yo lo voy a respaldar. Porque si tú obedeces a mi voz, entonces quiero que tú sepas que yo voy a estar ahí parado. Y voy a esperar que te muevas a lo que yo te dije. Y cuando tú te muevas a lo que yo te dije, tú vas a ver que el cielo te va a respaldar por completo. Que todo lo que tú digas, que todo lo que tú hagas y que todo lo que tú hables y lo que tú declares, verás que yo lo voy a respaldar en el nombre poderoso de Jesús. Yo no sé cuánto están entendiendo lo que estoy hablando, pero dice que Jehová se paró y llamó como las otras veces y le dijo, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, habla, porque tu siervo oye. Levanta tu voz y di conmigo, Padre, en el nombre de Jesús. Vamos allá arriba, pero háblelo con fe. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. Habla, porque tu hijo te oye. Dile, habla, porque yo no soy siervo, yo soy hijo de Dios. Dile, habla, Padre celestial, en el nombre de Jesús, porque tu hijo te oye. ¿Alguien está listo para escuchar la voz de Dios? ¿Alguien está preparado para escuchar la voz de Dios? En el Nuevo Testamento le habló el apóstol Pablo, porque no solo en el Antiguo Testamento vemos que Dios habló, sino que vemos también en el Nuevo Testamento de que Dios habla a un hombre que había sido también como Moisés, había sido un asesino de cristianos, porque Moisés mató a un egipcio
Pero Saulo de Tarso mató a los cristianos, a los hijos de Dios. Pero aún a pesar de esa condición, el Señor le habló. ¿Sabe por qué? Porque no por el hecho que tú no estés con Dios, no quiere decir que Dios no esté contigo. Amados, Dios ha estado con nosotros, aunque nosotros no hayamos estado con Dios. Escuche bien lo que le estoy hablando. Dios está con nosotros todo el tiempo, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, aun cuando estábamos en el mundo haciendo de la vida lo que queríamos. Pero nunca el Señor se apartó de nosotros. Pregúnteme por qué. Porque siempre Dios nos vio con ojos de amor y misericordia. Porque Dios nunca se va a cansar de ti, sino que hasta el último día que suene la trompeta de Dios, vas a tener la oportunidad de volver al Señor Jesucristo. El Señor tenía un propósito con Saulo de Tarso. Y dice en Hechos 9, 3 y 4: pero yendo por el camino, Saulo de Tarso, que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo Saulo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Más adelante dice: dura cosa es dar goces contra el aguijón. El Señor le estaba hablando a Saulo, porque Dios tenía planes y propósito en la vida de Saulo. También vemos que la vida del apóstol Juan, en Apocalipsis capítulo 1 versículo 10, Juan estaba preso en la isla de Patmos. Y no estaba preso por sinvergüenza, no estaba preso por estafar o engañar a una persona o por haber hecho algo malo, sino que Juan estaba preso porque él era un predicador del evangelio. Y a consecuencia de la predicación del evangelio, Juan termina preso en la isla de Patmos. Pero estaba buscando, aún en esa condición, que él estaba preso en esa isla, Juan buscaba al Señor con todo su corazón. Y vemos cómo Dios le habla aún estando en la cárcel. Por eso que no importa el lugar donde te encuentres, no importa la situación en la que estés, si tú buscas el rostro del Señor, Dios te va a hablar. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Hay gente que ahora mismo está en la cárcel, pero no porque esté en Sarita o Castro o Lurigancho, o se encuentra en Santa Mónica, en Chorrillo. No quiere decir que la voz de Dios no llegue hasta ese lugar. Tú puedes estar en el hoyo más profundo, puedes estar en el hueco más profundo, puedes estar sumergido en la misma tiniebla. Me permite dar un testimonio. Esta parte yo quizás no lo he dicho antes, pero yo sé que esto va a edificar a alguien. En el momento de mi juventud, ahí está el pastor Alberto, que él también, ustedes saben que yo crecí con el pastor Alberto. Y nosotros crecimos con muchos vacíos, con muchas carencias, con muchos problemas personales. Y como consecuencia de ello, terminamos influenciados por algo que en nuestro tiempo afectó a muchos jóvenes. Porque tú sabes que cada generación o cada generación sí es afectado por una droga o por una adicción. En el tiempo nuestro había salido el terrocal, el africano que nosotros le llamábamos. Y en el barrio en el que estábamos todos se metieron a consumir terrocal. Y yo en aquel entonces con todos mis amigos, ellos lo hacían. Y yo, mira, siendo deportista, jugando para un equipo, por mono decimos nosotros, ¿verdad? Agarré la bolsa y comencé a echar el africano ahí y me ponía a hacer eso. Y yo recuerdo que en medio de uno de esos momentos que yo consumía ese africano, yo venía caminando porque a mí me gustaba irme al frente de Sedapal. Hay un parque que había como un tiburón, el Cañón del Pato. Ese era el lugar donde yo me tiraba al gras con mi bolsita. Imagínense, a su apóstol estaba tirado ahí. Una cosa increíble. Y yo estaba ahí tirado. Y recuerdo que en uno de esos momentos que yo estaba drogadísimo. Y recuerdo que yo ese día dije: ¿qué hago acá?
Y agarré la bolsa, lo puse a un costado y me vine caminando de ahí hasta Chacaritas, toda la avenida Guardia Chalaca. Y yo me iba caminando hacia el obelisco y comencé a ver los postes, la luz que estaba en los postes, porque estaba drogado. En ese momento, usted no me va a creer. Por eso es que cuando alguien me dice que solamente Dios le habla a sus hijos, estás equivocado, porque Dios le habló a Saulo. Él era un asesino, pero Dios le estaba hablando. Dios le habló a Moisés, aún siendo él alguien que era asesino y que estaba prófugo de la justicia. Y yo, estando en esa situación, escuché la voz de Dios que me dijo: hijo, ¿por qué estás así? En ese momento dije: oye, esta droga sí está buena. Esto sí me pegó duro, dije yo. Y dijo: hijo, ¿por qué estás así? Yo tengo un propósito grande para ti. Tú no naciste para estar en la droga. Tú no naciste para estar. Yo le he contado, yo no he sido drogadicto, pero fue una temporada, creo que fueron 3 meses que me duró. Yo he tenido amigos que murieron por eso. Pero ¿sabes qué me sacó de esa situación? Que yo escuché la voz de Dios ahí. Que Dios me dijo: mira, todavía no era cristiano, todavía no estaba en Cristo, pero Dios, porque ¿cuántos saben que Dios tiene la foto panorámica? ¿Cuántos saben que Dios tiene tu foto de tu pasado, tu presente y tu futuro? Y él no veía a un joven drogadicto más. Él veía al apóstol del Callao, al apóstol del Perú. Él veía al hombre de Dios que él iba a usar. Y él me dijo: hijo, ¿qué haces? ¿Por qué estás así? Yo tengo un propósito grande para tu vida. Esa fue la última vez que yo agarré esa cochina droga. Escuchar la voz de Dios tiene el poder transformador para cambiar la vida de una persona. Yo sé que Dios te puede hablar por mi vida, pero hay momentos en el que Dios te habla y te tengo que decir algo: el Señor conoce tu nombre. No, usted no me está escuchando. Dios conoce tu nombre. A Samuel le dijo: Samuel, Samuel. Y a Juan, y escuche, y a Saulo le dijo: Saulo, 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 Saulo. ¿Qué quiere decir? Que Dios sabe quién tú eres. Él te conoce desde el día en el que estaba en el vientre de tu madre, y Él va a cumplir sus planes y su propósito que tiene contigo. ¿Alguien puede decir amén en esta hora? Él va a cumplir su propósito en tus hijos, en tus hijas, en tu matrimonio, en tu casa. Brilla más que el sol y oigo tu voz de muchas aguas, y en tus ojos fuego ardiendo, y tu rostro brilla más que el sol. Ay, Señor. Mira, eso yo nunca lo he contado. La pastora María le dice: ¿y cuándo pasó eso? Para que vea. Hay cosas que tus hijos hacen. Yo cuando le escucho a mi hija a veces hablar aquí, yo digo: ¿y cuándo esta muchacha hizo eso? Pero ¿cuántos saben que cada persona tiene que conocer a Dios por medio de sus propios procesos? El pastor Alberto duró un poquito más que yo. Yo me quedé 3 meses, Alberto duró más, no Arnold. Arnold sí nunca cayó en eso, porque él no cayó en eso, porque él vivía en un hogar donde tenía un padre y una madre. Y a veces cuando tú tienes un padre y una madre que está ahí, claro, yo tenía a mi mamá. Mi mamá ha hecho lo mejor conmigo, pero qué importante es un padre en casa. ¿Está aquí conmigo o no? Sea lo que sea, pero qué bueno es que un padre esté ahí diciéndote: ¿qué tienes, muchacho? ¿Qué pasa contigo? Caramba. Yo no sé si está aquí conmigo. Que se te junte la ceja y se ponga bravo contigo. ¿Qué tienes tú? Para que tú despiertes y digas: papá, qué importante es eso. Dice que Juan estaba en la isla de Pablo. Sigo paro. ¿A alguien Dios lo está bendiciendo o no? Y dice que Juan estaba en la isla de Patmos y estaba preso. Y en Apocalipsis 1:10 dice: y estando yo en el Espíritu, en el día del Señor. ¿Cómo estaba Juan? ¿Cómo estaba Juan? Mira a alguien que está al lado y le: tienes que estar en el Espíritu. Para oír la voz de Dios tienes que caminar en el Espíritu. Porque cuando hablamos con Dios hablamos de espíritu a espíritu. Y dice que Juan estaba en el Espíritu. En el día del Señor oí detrás de mí
una gran voz como de trompeta. ¿Está aquí conmigo o no? Entonces, como podemos ver, Dios siempre ha deseado hablarle a sus hijos, hablarle a su pueblo. La pregunta es, ¿por qué Dios quiere hablarnos? ¿Por qué Dios tiene el deseo de hablarnos? Porque Él, diga conmigo, Él tiene planes. Él tiene proyectos con nosotros. Él tiene un propósito en nuestra vida. Pero que Él necesita hablar contigo. Por eso que el Señor los llamó. Por eso nosotros sabemos que recibimos 2 llamados. El primer llamado es a la salvación. Y ese es el llamado que normalmente todos cumplimos. Y recibimos el llamado a la salvación. Pero hay un segundo llamado, que es el llamado a servirle a Dios. Por eso ahí es cuando Dios nos quiere hablar. ¿Por qué nos quiere hablar? Porque Él quiere desatar propósito contigo. Amado, yo te puedo llevar a tu propósito. Yo puedo ser el hombre que Dios use para ayudarte a ir al propósito. Pero yo no soy el que te da propósito, porque yo no soy Dios. El que le da propósito a tu vida es tu creador, es tu salvador. Él es el que tiene un propósito para ti. Por eso que luego te tienes que conectar con un hombre o con una mujer de Dios que te ayude hacia ir hacia tu propósito y hacia tu destino en el Señor. Es por eso que Dios nos quiere hablar, porque no hay nadie, mi hermano, que nos pueda persuadir en el espíritu tanto como para resistir el camino hasta llegar al cumplimiento de lo que Dios te ha prometido, sino alguien que un día escuchó la voz de Dios. Alguien me dijo, pero yo no sé cómo usted le puede servir a Dios de los 17 años, hoy tiene 41 años, ¿cómo ha hecho? Lo que pasa es que yo oí a Dios, yo tuve una experiencia con Dios. Mi hermano, alguien que un día tuvo un encuentro personal con Dios y escuchó la voz de Dios y vio Dios manifestante en su vida, esa persona nunca pensará en volver atrás, ni nunca cambiará su posición por nada de lo que te ofrezca el mundo allá afuera, porque alguien que escuchó la voz de Dios nunca pensará en volver atrás. Yo no sé si está aquí conmigo en esta hora. ¿Cuánto han visto personas que desde que un día escucharon la voz de Dios nunca volvieron atrás? Lo dejaron todo, renunciaron a todo y a todos, porque el Señor le habló. Amado, a mí el Señor me habló y me dijo, yo te he bendecido, te he dado todo. Ahora quiero que me sirvas como mi siervo, como mi pastor. Yo te he llamado a ser un pastor. ¿Qué le puedo decir a aquel que me habló? Por eso hay gente, mi hermano, que su conversión no ha sido una conversión genuina. Mire, si hoy Dios te está hablando por mi boca y tú tienes la convicción que es Dios hablando por mi boca, tu conversión el día de hoy será tan genuina que tú nunca volverás atrás. Nunca más. Nunca. Podrá venir quien venga a ofrecerte el oro y el moro. Podrá ofrecerte los placeres y los deleites del mundo, pero tú dices no. Y te dirán, ¿pero por qué? Porque yo escuché a Dios cuando Él me habló. Y una persona que tuvo una experiencia con Dios nunca volverá atrás. Nunca. Yo no tengo alternativa. Para mí no es una opción volver atrás. Para mí no es una opción volver atrás. Amado, yo sé lo que puede pasar en un futuro. Puede venir la crisis, puede venir la prueba, puede venir la persecución. Yo a veces hablo con mis hijos y les digo, escuchen bien, hijos, prepárense, porque las cosas para la iglesia serán de gloria en gloria, pero las cosas en el mundo irán de mal en peor. Y nosotros los pastores tenemos que saber que hoy tenemos libertad de culto en este país. Y hoy nos permiten predicar, nos permiten salir a la calle. Pero va a llegar un día que la maldad se multiplique tanto que a este hombre lo van a querer censurar. Van a querer que este hombre no predique allá afuera. Van a querer que yo no salga en las redes sociales. Yo sé que eso un día va a pasar. Pero viva Jehová en cuya presencia estoy.
que yo no voy a dejar de predicar, aunque me amenacen, aunque me amedrenten, aunque digan lo que digan, porque cuando alguien oye la voz de Dios, nunca desiste, nunca retrocede ni va para atrás, sino que se mantiene firme en la promesa de Dios. Brilla más que el sol, y oigo tu voz de muchas aguas, y en tus ojos fuego ardiendo, Y si hoy por cosas pequeñitas, imagínate, por pequeñeces, no queremos predicar. Pablo decía: ¡ay de mí! ¡Ay de mí! Que yo no predique el evangelio. ¡Ay de mí! Saulo se lo decía a Pablo, se lo decía a sí mismo: ¡ay de mí! ¿Sabes cuáles fueron los momentos más terribles de mi vida? Yo lo he dicho a mi pastor: los 3 meses que yo no pude predicar. Los 3 meses que viví un proceso duro en mi vida. Y no por hacer algo malo, sino que Dios permitió que pasara ese proceso. Fueron los 3 meses donde yo me sentía mal. ¿Sabe por qué? Porque mi sentido de vida es hablar de Jesucristo. Yo no podría vivir si yo no hablara de Jesús. Mi combustible, mi ser, lo que me mantiene vivo es Jesucristo. Tómame como fanático, tómame como loco, dime lo que quieras que hables, pero te voy a decir algo. ¿Dónde estabas tú cuando yo me estaba muriendo de SIDA? ¿Dónde estabas tú cuando ya estaba muerto en mis delitos y pecados? ¿Sabes quién me recogió? ¿Quién me sanó? ¿Quién me liberó? ¿Quién me levantó? ¿Y quién me ha convertido un príncipe de su pueblo? Se llama Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Cómo no le voy a servir a Dios? ¿Cómo yo no le voy a predicar? ¿Cómo yo no voy a hacer su obra? Dígame, ¿cómo no lo voy a hacer? en tus ojos fuego ardiendo, y tu rostro. Diga conmigo: ¡ay de mí! Pero dígalo en el espíritu: ¡ay de mí! Si yo no predico el evangelio, Si yo no predico el evangelio, porque soy deudor de Jesucristo que soy deudor de Jesucristo, y nunca podré pagar y nunca podré pagar lo que Jesús hizo por mí. lo que Jesús hizo por mí. Y entonces, Jesús en Cristo. el diablo podrá quitarte todo lo que tengas. Por eso nunca te aferres a lo material. Disfruta el carrito que tienes hoy. Disfruta la casita, la camita, la comidita que tienes hoy. Pero tú sabes que Dios puede permitir al diablo que lo pierdas todo de un día para otro. ¿O no? ¿Lo tienes claro o no? Porque cuando Dios quiere bendecir a alguien, Dios te tiene que exponer a una prueba más grande. Porque las bendiciones de Dios van de acuerdo a la prueba que estás dispuesto a vencer. Y a veces Dios tiene que permitir que pierdas todo, que lo pierdas todo. Pero cuando alguien dice: podré perder todo lo material, pero lo que yo nunca voy a perder es mi comunión con Dios. Y por cuando yo tengo comunión con Dios, yo me voy a levantar de cualquier proceso. Yo me voy a levantar de cualquier crisis. Yo me voy a levantar de cualquier situación adversa que yo viva. Porque Jehová Dios está conmigo. Y la mano de Jehová no ha sido cortada a favor de mi vida. Disfruta lo que hoy tienes, pero así tengas o no tengas, Jehová Dios tiene que ser alabado. Jesús el Cristo. Mira a alguien que está al lado y dile: Dios tiene una conversación contigo. Porque Él te quiere hablar de tus propósitos. Y te quiere decir para qué naciste.
Ante ima soro bokai aramanteri baso. Rebebebe soro mokai aramantarima. Mi alma alaba a Jehová. Saramantoro moseri makaya. Brosto y manterima sequeteribacá. Qué bueno es estar parado en el propósito de Dios. Qué bueno es hacer lo que Dios te ha mandado a hacer. Pero Dios te quiere decir por qué estás hoy aquí. Él te quiere hablar y te quiere decir: mi hijo eres tú. Mi hija eres tú, tú me perteneces por creación y por redención. Tú y yo le pertenecemos al Señor. Él nos salvó de nuestros delitos y pecados, y Él nos quiere usar como instrumento poderoso. Él te puso en esa empresa, Él te puso en ese negocio, porque ese es un medio que Dios va a usar para prepararte, para entrenarte, para equiparte. Pero luego te va a llamar para usarte. Hay algo más grande que Dios tiene para ti. Hay algo más poderoso que Dios. No te aferres a nada de este mundo, mi amigo. No te aferres a lo material. El cielo y la tierra pasará. No quedará piedra sobre piedra, dijo Jesús. No quedará piedra sobre piedra. Luego en el año 70 vino Tito y destruyó todo Jerusalén. Y recordaron que Jesús dijo: no quedará piedra sobre piedra. Destruirán el templo y al tercer día Dios lo volverá a levantar. No te aferres a lo material. No te aferres a nada de este mundo. Alábale a Dios, sírvele a Dios por encima de todo. Por encima de todo. Que Él sea la preeminencia para ti. Que Él sea primero para ti. Por encima de todo. El que sufre a causa del evangelio será recompensado en el cielo, pero también en la tierra. Verás la mano de Dios a favor tuyo. Alguien puede decir amén en esta hora. Mandó a su hijo, porque a causa del pecado original el hombre perdió la capacidad de oír la voz de Dios. El espíritu del hombre se llenó de tinieblas, por eso es que perdió la capacidad de oír a Dios. Pero gracias a la obra de Jesús, gracias a la obra de Jesús en la cruz, nosotros podemos nacer en el espíritu. Y tenemos la capacidad hoy de hablarle a Dios de espíritu a espíritu. Necesitamos tener discernimiento para oír la voz de Dios. Hay tres voces que siempre van a estar a nuestro alrededor. Número uno es la voz del enemigo. Y la voz del diablo viene a través de personas muchas veces. De gente que habla porque cree saber lo que te está diciendo, pero no saben nada. Y a veces tú piensas que esa gente te habla porque te quiere y porque te ama. Pero yo te voy a decir algo. ¿Sabes a quién tienes que oír? A alguien que sea de un buen testimonio para ti. ¿Qué te puede decir una amiga que está peor que tú? ¿Qué te puede decir un amigo que está peor que tú? ¿Con qué autoridad ese amigo te puede dar un consejo? ¿Con qué autoridad esa amiga te puede dar un consejo si está peor que tú? Tenga cuidado, que el diablo ya no viene con cachos y con colas. El diablo viene con una apariencia de piedad a quererte dar un consejo que ellos mismos no viven. La voz del diablo siempre vendrá a quererte confundir. Querrá querer alejarte al propósito de Dios. La segunda voz es la voz de nuestra conciencia. Que cuando nuestra conciencia no ha sido restaurada,
que cuando nuestra conciencia no ha sido restaurada, somos arrastrados por nuestras emociones. Pero cuando tú has sido salvo y tu conciencia ha sido restaurada, Dios va a usar muchas veces una conciencia restaurada para hablarte a través de un testimonio interior. Porque hay muchas formas que Dios habla. Dios habla en voz audible. Samuel, Samuel, le dijo. Saulo, Saulo. Él te puede decir Carlos David, Carlos David. Él puede decir Mario, Mario. Y tú, Señor, tú me estás llamando. Él te habla con voz audible, pero Él también te puede hablar en un testimonio interior. Él te puede hablar por las escrituras. Él te puede hablar a través de un mensaje como hoy. Él te puede hablar a través de una situación. Él te puede hablar de diferentes maneras. La pregunta que todos me hacen es: ¿y cómo puedo diferenciar cuál es la voz de Dios? ¿Cómo puedo saber que la voz que escucho es la voz de mi Padre o es la voz del enemigo? Y eso es tan fácil como identificar si un billete de 100 soles es verdadero o es falso. ¿Y sabes cómo te das cuenta que un billete es falso o verdadero? Cuando un día tuviste en tu mano 100 soles verdaderos, sabrás cuándo 100 soles son falsos. Tú nunca sabrás que es falso hasta que un día tú no experimentaste lo verdadero. Todos los que un día escucharon a Dios, todos los que un día reconocieron la voz de Dios, saben cuándo es Dios y cuándo es el diablo. Usted tiene que saber, mi hermano, mi hermana, mi amigo, hijo que estás aquí. El deseo de Dios es que reconozca su voz y que no confunda la voz de Dios. Ahora algunos dirán: pero apóstol, hace mucho tiempo que yo no escucho la voz de Dios. Hace muchos meses, y algunos podrán decir años, que yo no escucho la voz de Dios, apóstol. ¿Por qué es eso? ¿Quieres que te lo diga o no? ¿Sabes por qué hoy muchos no escuchan la voz de Dios? Porque la última vez que Dios te habló, no obedeciste lo que Él te dijo. ¿Cómo puede hablarte Dios algo cuando la última vez que te habló hiciste caso omiso a lo que Él te dijo? Él necesita encontrar hombres y mujeres en quien confiar. Él necesita encontrar hombres y mujeres que cuando Él les hable algo, tú digas: yes, ser Señor. Tú quieres que yo vaya a pedir perdón, yo voy a pedir perdón. Tú quieres que yo vaya y que abra, Señor, oh Dios, el negocio, voy a abrir el negocio. Señor, tú quieres que yo sea líder de Casa de Paz, pues yo me voy a preparar para ser ese líder de Casa de Paz. Señor, tú quieres que yo vaya a la embajada y saque la visa, yo voy a ir a sacar la visa. Señor, tú quieres que yo te sirva en iglesia, pues yo voy a servir en iglesia. Señor, tú quieres que yo dé una ofrenda, pues yo voy a dar una ofrenda. Señor, tú quieres que yo diezme, pues yo voy a diezmar. Señor, tú quieres que yo limpie la iglesia, pues yo voy a limpiar la iglesia. ¿Sabe? Me permite hacer un paréntesis. Qué hermoso es limpiar la iglesia de Dios. Qué hermoso es agarrar una escoba y limpiar el templo de Dios. Amado, si tú no eres fiel en las pequeñas cosas, ¿cómo Dios te puede confiar lo más grande, lo mayor? Hay gente que está aquí, se graduó de miembro y no quiere servir como colaborador. ¿Para qué te preparaste? ¿Para qué estudiaste? Y no servirle a Dios. No hay nada más hermoso que oír la voz de Dios y decirle: Señor, estoy dispuesto a obedecerte. Por eso que la palabra obediencia se divide en dos palabras. Una parte significa oír para obedecer, y la segunda dice oír para hacer.
En otras palabras, en esencia, obedecer es oír con oídos espirituales y poner por obra lo que Dios nos ordene hacer. Pregunto, ¿cuántos están dispuestos a obedecer lo que Dios te hable de hoy hacia adelante? ¿Cuántos están dispuestos? Aunque te cueste la reputación. Escuche, Dios te va a pedir hacer cosas que tu razón te va a dar 3 razones para no hacerlo. Escúcheme. Dios te va a mandar y te va a pedir hacer algo que tu razón te dará 3 opciones para no obedecer a lo que Dios te dice. Porque el primero que salta cuando Dios te manda a hacer algo, acuérdate esto, cuando Dios habla y te manda a hacer algo, lo que Él te mande a hacer es algo que nadie ha hecho hasta el día de hoy, o lo que cualquier persona no es capaz de hacer. Porque hay personas que no son capaces de hacer lo que Dios a ti te mandó a hacer. Entonces ahí tú sabrás que esa voz es de Dios, porque me está pidiendo hacer algo que normalmente nadie es capaz de hacerlo. Entonces cuando tú dices, Señor, yo lo voy a hacer, tú tienes que saber que tu razón te va a dar 3 razones, valga la redundancia, para no obedecer. Pero tú tienes que decir, aunque no entienda, yo lo voy a hacer. Aunque no comprenda por qué lo tengo que hacer, yo lo voy a hacer. Yo voy a obedecer a lo que tú me dices, Señor. ¿Sabes por qué? Porque Dios te va a probar. Escúcheme. Dios nunca te podrá posicionar donde Él quiere posicionarte si Él primero no te prueba. Ya hay muchos que no han pasado la prueba aquí. Usted no me ayuda, me voy para allá. Hay muchos que aquí no han pasado la prueba. Porque cuando Dios te pidió algo, tuviste un argumento para no hacerlo. Por eso que cuando Dios le pidió a su hijo Abraham, le dijo, alto Abraham, porque ya sé lo que hay en tu corazón. Tú me amas a mí por encima de tus hijos. Amados, tú tienes que amar a Dios por encima de todo. Y tienes que estar dispuesto a obedecer a Dios por encima de todo. Mi esposa no entendía por qué. Tú estás loco, me dijo. ¿Cómo que, pastor? Todo lo que hemos vivido, Carlos David, hemos vivido escasez, miseria, pobreza. Ahora estás en el mejor momento. Hemos comprado la casa. Carlos David, mira que... Pero mi amor, ¿qué quieres que te diga? El Señor me ha hablado, Él me ha dicho que seré pastor. Pero ¿dónde está el pastor que te va a enviar? ¿Quién te va a ungir? ¿Quién te va a comisionar? Pero ¿qué quieres que te diga? Él me habló y me dijo. Pero Carlos David, tú no sabes qué es ser pastor. Eso es lo peor, que Dios no llama a gente preparada. ¿Usted sabía eso? Dios no llama a gente preparada. Dios llama a gente que está dispuesta. Y a la gente que está disponible y que está dispuesta, luego Dios los prepara, Dios los equipa. Por eso que Dios puede hacer de un drogadicto, lo puede convertir en un hombre poderoso en la mano de Dios. Dios puede hacer una ramera, escucha, de una ramera Dios puede convertirla en una gran profeta de Dios. Perdóneme que sea tan fuerte, pero algunos pensamos que como Dios nos usa, nos sentimos como, yo soy, haga así. ¿Sabe por qué yo estoy tan bonito? Es por su gracia, es por su misericordia. Yo no me he olvidado de donde Dios a mí me sacó. Hay gente que se olvidó y piensa que porque hoy viste bien y porque maneja un buen carro y porque tiene una bonita casa y porque viaja de aquí para allá, ya te crees la última Coca-Cola del desierto. Ten cuidado que Jehová da y Jehová quita. Ten cuidado que Jehová pone reyes y quita reyes. Obedece a Dios.
Él te habla porque Él espera que tú obedezcas. El Señor me habló y me dijo: quiero que seas pastor. ¿Y qué le dije? Señor, yo te voy a servir. Yo lo dije en la mañana: te voy a servir. Mira, yo tengo 25 años, he llegado al barco que siempre quise, estoy ganando dinero como motorista, en pesca, como frigorista, CTS, todo. Señor, espérate, me compré la casa, déjame juntar para la camioneta, déjame juntar un dinerito para hacer un negocio, porque tú, Señor, sabes que a los pastores lo acusan que se roba el diezmo, se roban la ofrenda, y yo no quiero ser así como esos pastores que hablan mal. Yo quiero tener mi finanza, quiero ser empresario, quiero tener dinero, quiero tener todo, y ahí yo te sirvo, porque ¿qué me creía? Me sentía más especial que todos. Orgullo, soberbia, altivez, vanagloria. Y porque tú sabes, Señor, yo no quiero que un día hablen de mí. Y por eso digo, yo no sé cómo Dios pudo usarme a mí, tremendo cabezón que era yo. Mira, si yo hubiera sido Dios, dice: con este no se puede, que te trague el pez. Increíble, un cabezonazo era yo. Pero el Señor me habrá mirado, se habrá reído, ¿no? Este cabezón. Y yo dije hoy que Dios ha hecho así, mira. Y el mar, los vientos. Y en eso yo estaba en el barco. Y una ola atravesó la embarcación. O sea, lo agarró del costado, atravesado, lo decimos los pescadores. Y el barco hizo esto. ¡Pum! Yo me vi en el aire. Gracias. Yo me vi en el aire ahí. ¡Pum! Ahí ya no me acuerdo más. Desencadené la hernia L4, L5 y L6. No podía caminar, parecía un gusano. Porque así le pasa al orgulloso y al soberbio. Yo no estoy aquí por ser mejor que tú, te equivocas. Yo no soy mejor que tú, ni que tú, ni que tú, ni que tú, ni que tú. Yo he sido un rebelde, testarudo, terco. Pero Dios pudo torcer mi voluntad. Él usó su forma, porque Él dice que Él te pone el querer como el hacer. Él te provoca, Él te provoca. Y cuando yo estaba tirado en una cama sin poder caminar, ahí, ¿sabe lo que le dije? Señor, olvídate del carro, olvídate del negocio, olvídate del dinerito. Si tú me salvas, yo te sirvo. Si tú me sanas y yo puedo caminar, yo te prometo que te sirvo. Escúchame bien, no esperes. No esperes caer en cama, no esperes caer en tierra, no esperes perder familia, perder matrimonio, perder la salud, perder todo lo que Dios te ha dado por un acto de soberbia, por un acto de rebeldía. Dile: Señor, te voy a obedecer, pase lo que pase o digan lo que digan. Alguien puede gritar amén en esta noche. Tú me vieras cuando salí operado. Increíble. ¿Sabe? Como dice tu hermano, Dios te conoce. En la primera operación que yo viví, en la primera yo dije: ya con esta. Pero todavía no estaba persuadido. Tuvieron que abrirme 2 veces a mí en espalda. Por eso que tus procesos duran conforme tú te resistas al poder de Dios. Más te resistas, más te va a costar. 2 años en una cama. Y en la segunda el médico tuvo que decirme: te voy a abrir, pero no te aseguro que camines. Y ahí donde hice un pacto con Dios. Y le dije: Señor, si tú me das sana. Y tú me vieras cuando salí de alta después que me operaron, ya caminando. Llegué a mi casa y el médico dijo: baje en su cama del segundo piso para que no suba escalera. Pero mi hermano, como yo ya había hecho pacto con Dios, dije: yo ya creí mi milagro, yo ya estoy sano. Mi esposa me dijo: ¿qué estás haciendo? Y yo estaba desarmando mi cama. A mí me operaron el 17 de julio. Me abrieron, no sé cómo, 80 puntos en espalda. Dos barras de titanio y 4 clavos de titanio en espalda. Y yo desarmé mi propia cama. El 17 de julio me operaron. El 22 de julio, mi cumpleaños, 5 días después, yo estaba desarmando una cama de 2 plazas y cargándola y armándola en el segundo piso, y agarrando mi escoba y limpiando toda mi sala, porque a mí no me gusta mi casa sucia.
Y me puse a trapear, me puse a barrer, a trapear y hasta trapear toda mi casa con Pinesol. Y en esa barredera que estaba después de ser operado, llega el pastor Alberto a decirme, ¿tú eres Carlos David? Y yo le dije, ¿qué pasa, Gavilán? Y me dijo, ¿tú eres Keruchi, tú eres Carlos David? Y dije, ¿por qué? No es que mi esposa ayer estuvo orando y le dijo, al frente de tu casa hay un hombre que se llama Carlos David. Él es mi hijo, le dijo. Y me dijo a mi esposa que tú serías mi pastor, cuando Dios ya me había hablado que me estaba llamando al ministerio. Entonces ahí levanté mi mirada y dije, ok, vamos a cumplir lo que tú me has dicho. Y le dije, trae a tu esposa para ver qué es lo que Dios le habló. Llegó Kelly. En ese tiempo no es nada parecía a la Kelly que está allá. Uy, Dios mío, esa mujer me tiene que amar a mí, porque Dios usó esta vida para que esa mujer sea cambiada y restaurada. Y cuando ella llegó ahí parecía de 80 años cuando llegó a mi casa. Y me dijo, mira, a mí Dios me ha hablado, me ha dicho que tú serás mi pastor, que tú serás el hombre que Dios va a usar. Y me dijo, él se llama Carlos David. Y yo le dije, ese soy yo. Bueno, si Dios te ha dicho que soy tu pastor, pues pasa a la casa tú y tu esposo. Saqué mi Biblia y le comencé a predicar. Y así empezó la iglesia. ¿Sabe cómo? Oyendo la voz de Dios. Evítate una operación. Evítate una operación. Evítate un quebrantamiento. Evítate una crisis. Y dile, Señor, Yeser, estoy dispuesto a obedecer. ¿Qué quieres que tu siervo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Dime, Señor, yo estoy dispuesto a obedecer. Hay alguien que puede decir amén aquí. Hay alguien que puede decir amén aquí. Hay alguien que puede decir amén aquí. Ponte de pie en esta noche. Yo quiero verte cara a cara. Te adoro y te amo, mi amigo. Hola, bendiciones. Si nos están viendo, te invito a que hagas la oración más importante de tu vida. Repite conmigo esta oración. Padre Celestial, en esta hora yo reconozco que soy pecador y que mis pecados me apartan de ti. Creo en mi corazón que Jesús es el Hijo de Dios que murió por mis pecados y al tercer día Él resucitó. Hoy confieso con mi boca públicamente a Jesús de Nazaret como el único Señor y Salvador de mi vida. Si has hecho esta oración, déjame decirte que ahora eres un hijo o una hija de Dios. Si este video ha sido de bendición para tu vida, comparte y suscríbete a nuestro canal y aprieta la campanita para que te llegue una notificación. Bendiciones.